it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en la penúltima de las sesiones del día de hoy, desde el auditorio, desde el vertical al que hemos denominado Vitalen. Estamos emitiendo desde el D-Factory, este edificio que se encuentra en la zona franca, en el distrito 4.0 de la región metropolitana de Barcelona. Hemos tratado diversos temas a lo largo de la mañana y ahora en este panel que empezamos en breve lo hemos denominado ¿Cómo está el mercado del talento digital? El mercado laboral de este sector ha crecido un 450% y de hecho se calcula que en España hay 120.000 puestos de trabajo por cubrir relacionados con el talento digital y las nuevas tecnologías. Hay dificultades para encontrar profesionales de este sector y esta escasez de trabajadores también hace pues, que las empresas compitan entre ellas para retener ese talento, porque este es otro de los problemas, el poder retener a aquellos que son más talentosos. De estas cuestiones, de cómo se encuentra el mercado, hablaremos a continuación en esta sesión que modera Patricia Villanova. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ella es responsable de talento EMEA de Simón, es psicóloga con una amplia formación en el área de las personas con formación en coaching, en mentoring, en PNL, en gestión de conflictos y en recursos humanos y lleva ya más de 15 años de experiencia profesional en el área de personas en sectores tan concretos como la educación, el tech, la industria o el hospitality. Cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, es un placer estar aquí en este maravilloso entorno y de la mano, ¿no?, de estos expertos que ahora tenemos muchas ganas de conocer, ¿no?, la opinión tanto de Santi como de Jordi como de Carolina. Y ahora, pues una vez que Gisela nos ha presentado, me ha presentado a mí y yo voy a presentar al resto. Así que nada, en primer lugar y siguiendo un poquito el orden, pues Santi Molins, que es cofundador y co-CEO de Talentfy, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, es una plataforma que ayuda a empresas como la nuestra a contratar a perfiles tech. Y entonces, ¿cómo lo hacen, no? Lo hacen de una forma muy curiosa, asignando a los 3 mejores recruiters según cada caso, pero ellos ya llevan muchos años trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial y de tecnologías emergentes, así que escogen precisamente a estos recruiters pues con inteligencia artificial. Así que ya tengo muchas ganas de preguntarte, pero me voy a esperar a ver cómo lo hacéis y cómo habéis evolucionado. Luego tenemos también a Jordi Arcas, que es el CEO de TalentUp, que es una plataforma salarial que está en más de 70 países. Me parece muy curioso que estéis en tantos lugares y que ayuda precisamente a compañías, pues como podríamos ser también nosotros, precisamente a definir pues a nivel salarial salarios competitivos, pues para que nos ayuden, ¿no?, a atraer y retener el talento que, bueno, en este sector pues tanto nos cuesta a todos los que estamos aquí. Y Carolina González, que es la directora nacional de Claire Hoster, con un background digital y, bueno, con más de 9 años de experiencia en lo que sería Executive Search, de todo tipo de perfiles y en exclusiva, o sea, y en específico en perfiles IT y digitales, ¿no?, aportando siempre pues ese valor humanista desde su enfoque que ahora nos contarás. Y empezando precisamente por ti, pues me gustaría lanzarte la primera pregunta y en este caso pues que nos cuentes a través de toda tu experiencia y todo el contacto que tienes con las diferentes empresas, pues cuáles son los principales desafíos, ¿no?, que se encuentran o que nos encontramos todos, que ya nos ha hecho como una primera foto Gisela, pero a la hora de captar todo este talento en el mercado digital. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y también por dar el espacio para estar aquí. Efectivamente, como comentas, nosotros desde Claire Hoster llevamos muchos años acompañando a clientes en la búsqueda, ¿no?, de estos perfiles tecnológicos. Y Gisela lo ha comentado, es decir, 120.000 puestos sin cubrir. ¿Existe una competencia por el talento? Sí.
existe. Venimos hablando desde hace muchos años que la realidad está cambiando. Bueno, yo creo que es el momento de decir, ¿no?, y de asumir ya que ha cambiado ya. A día de hoy, estos trabajadores, estos candidatos son los que eligen la empresa en la que quieren trabajar y en este sentido lo que es muy importante es que todas las empresas entiendan qué esperan estos candidatos en el mercado, qué es lo que pueden aportar, ¿no?, extra al mercado. Y yo creo que aquí hay un punto de coherencia, de propuesta de valor al empleado global. Y luego tendremos ocasión seguro de profundizar en esto. Hasta hace unos años el salario era un driver muy importante, luego entró en juego el tema de la flexibilidad o del trabajo en remoto, ¿no?, el teletrabajo. Y yo creo que a día de hoy estamos en un nivel ya diferente, en el que al final un candidato lo que busca es una propuesta de valor global que le atraiga, ¿no? Y esto tiene muchas aristas, muchos matices, tantas casi como candidatos o personas hay, y dar con la clave de ser coherente entre lo que dices y lo que haces, tener una propuesta específica, enfocada y saber explicarla y contarla, y sobre todo este cambio de mindset de entender que eres tú el que tienes que atraer a estos candidatos, ¿no?, ser atractivo para ellos, yo creo que es fundamental a la hora de ser competitivo en un mercado como este en el que hay tanta escasez de talento. Mirad, voy a empezar con un dato y es que para cada oferta que se publica en el ámbito digital únicamente hay 14 profesionales disponibles. Cuando hablamos del mercado general, para cualquier posición son 70 profesionales disponibles. Esto os puede dar una idea, ¿no?, de las diferencias que hay y lo complicado que es poder contratar este tipo de talento. Y vamos a ponernos en contexto. Normalmente estamos hablando de un profesional joven, ¿no?, que le gusta la tecnología y que seguramente sus prioridades son otras que otros candidatos o profesionales de otros ámbitos. Están buscando flexibilidad laboral, trabajar en remoto, trabajar para empresas de todo el mundo. Es un contexto totalmente distinto. Entonces, las empresas también se tienen que adaptar, ¿no?, y poder entender qué están buscando para ser atractivos para este tipo de talento y que finalmente pues lleguen a su empresa. Sí, yo coincido con ambos. Es evidente que el mercado ha cambiado y que se ha empoderado mucho más al candidato. La inversión en employer branding de las empresas ha crecido muchísimo. Desde Talentfy, por ejemplo, el Journey Map, que siempre recomendamos a nuestros clientes, es de no tratar de entrevistas, sino de tratar de reuniones. Tú enamoras al candidato igual que él te debe enamorar a ti. No es el candidato que va a buscar empleo, tú vas a buscar candidatos tech, que es una mentalidad distinta, ¿no? Porque ellos son el recurso escaso y no las empresas. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Jordi, de que ellos ya no solo buscan salario, probablemente también porque son perfiles que en pocos años ya empiezan a cobrar mucho dinero, entonces deja de ser quizá una preocupación llegar a final de mes, sino el querer vivir bien la vida, ¿no? Y buscan otros matices, misión, se habla mucho de la ecología y esto es importante, candidatos que preguntan a las empresas cómo se recicla en la empresa. Y si no tienes preparada la respuesta, probablemente ya estás fuera de juego, ¿no?, para ellos. Candidatos que buscan flexibilidad, candidatos que buscan remoto. Ha cambiado mucho, no solo por una nueva generación que ha entrado y no solo aplica a tecnología, sino también porque el candidato dentro del mundo tech, dentro del mundo digital, pues se ha empoderado mucho. Aprovechando que has comentado algunos aspectos, ¿cuáles crees que o cuáles os encontráis en Talentfy que son los aspectos más valorados? Es decir, has comentado ahora temas de sostenibilidad, no sé si tenéis detectados algunos otros factores que, más allá del tema salarial, estén saliendo, y cómo crees que las empresas, ¿no?, precisamente adaptan precisamente todas estas expectativas un poco a las ofertas. Desde COVID, que en COVID casi todo el mundo teletrabajaba, ¿no? Desde COVID sí que es verdad que el perfil tech probablemente es el que más remoto solicita, a diferencia de otros perfiles que también podemos llevar desde Talentfy más digitales, como digital marketing. Y creo que es probablemente la solicitud número uno del candidato. Creo que la tendencia en empresas es que va a cambiar y que va a pedir otra vez que vuelvan a la oficina. No sé si van a poder con los candidatos tecnológicos, pero sí que es una tendencia que parece ser que otra vez pues, se van a volver a llenar las mesas en la oficina y vamos a tener gente paseando por las calles de nuevo. Entonces, probablemente la segunda petición que más se está haciendo es ya qué tecnologías o qué puntera es la compañía en ese sentido, ¿no? Con qué lenguaje, stack tecnológico están trabajando,
cuánta dedicación hacen para formación de sus empleados. Quieren estar en la última, porque al final saben que si el mundo avanza rápido, pues en el mundo de la tecnología aún más, y no quieren perderse ese employer branding que ellos tienen de su propia marca. Y además llegamos a un punto de que ya no las empresas compiten con otras empresas del mismo sector, sino que todos compiten entre todos. Es decir, tú puedes encontrar una gran banca, ¿no?, empresa del sector bancario, que compite con una startup de 20 empleados. Eso está ocurriendo, ¿no? Al final las startups o empresas de alto crecimiento ofrecen pues, otro tipo de beneficios que pueden ser atractivos por los candidatos, y que las empresas más tradicionales, las grandes corporates, pues es un poco más complicado, ¿no? Y ahí sí que hemos visto muchos cambios de empresas grandes transformándose, ¿no?, intentando acoger pues tecnologías nuevas, ¿no?, para atraer más candidatos y para ser más atractivos a este tipo de perfiles. Nosotros, fíjate, lo que llevamos viviendo en los últimos 6 años desde Claire Joster es, yo siempre digo que hemos ido quemando etapas, ¿no? Empezamos con la primera etapa y hablando con clientes del tema salarial y explicándoles que, bueno, que quizás estos perfiles pues, tenían que estar mejor pagados con menos experiencia porque había un tema de oferta y demanda. Yo creo que esa etapa llegó un momento ya en el que, digamos, la quemamos y todos entendimos que, bueno, pues quizás a estos perfiles hay que pagarles más. Luego, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como comentaba Santi, vino la etapa del teletrabajo, claro, y más ya con la irrupción del COVID, pero ya pre-COVID eran perfiles que empezaban a pedir pues, tener más flexibilidad, incluso ¿no? ingenieros de software que dicen, mira, yo es que programo a las 3 de la mañana, entonces a mí déjame que lo haga cuando yo considero y donde yo considero. A partir del COVID, evidentemente, estos perfiles pues, están en un pulso en el que es muy complicado atraer talento digital y más especialmente tecnológico si no tienes una política de teletrabajo. Y creo que es una etapa que casi estamos también quemando, ¿no? Y ya las empresas están empezando a entender, o nuestros clientes, al menos en Claire Joster, están empezando a entender que efectivamente para ser atractivos tienen que dar teletrabajo. Y yo creo que estamos en una etapa siguiente, porque al final, cuando tú eres un candidato y tienes la posibilidad de elegir dónde quieres trabajar, bueno, hay cosas que ya das por hecho, y son necesarias pero no suficientes. Entonces es verdad que aspectos como cada vez más el impacto social de las compañías, el propósito que estas empresas tengan, la cultura o los valores de estas empresas en las que voy a trabajar juegan un papel más importante en mi toma de decisión, porque lo otro ya lo doy como por hecho, ¿no? Es decir, doy por hecho que voy a tener un buen salario, doy por hecho que voy a tener cierta política de flexibilidad de teletrabajo. ¿Y qué más me das? ¿No? Por eso hablaba antes de esta propuesta de valor global, porque creo que tenemos que estar ya con la visión puesta en el qué esperan los candidatos de aquí a 3 años, porque esto es donde tenemos que empezar ya a trabajar hoy, ¿no? Bueno, Jordi, yo ahora me gustaría que nos contaras, ¿no? Si vosotros que tenéis una visión de más de 70 países, cuéntanos un poco cómo están evolucionando las tendencias salariales, qué cosas estáis viendo, qué está cambiando, diferencias a nivel de territorios, de países. Cuéntanos cosas que seguro que nos interesa mucho a todos. Totalmente. Primero de todo, cada año hacemos un cálculo del crecimiento salarial que se espera, ¿no?, de cara a 2025. En este caso es de un 5% para este sector. Esto viene dado por distintos factores. Primeramente, pues fijaros, ¿no?, tenemos, en el caso de Barcelona, pues tenemos empresas que están atrayendo talento aquí, pero después también tenemos empresas de otros países, ¿no?, países que tienen mejores salarios que nosotros, vamos a poner el caso de Estados Unidos, que contratan talento aquí o que crean una oficina aquí. Entonces, esto al final lo que hace es que cada vez la burbuja sea más grande, ¿no?, que cada vez los salarios vayan creciendo más para este tipo de profesionales, porque al final llegan ofreciendo pues, salarios altos, ¿no?, muy altos, y hacen que las empresas de aquí pues, tengan que también competir con ellos. Al final es un mercado global, estamos en un mercado que no son nuestros competidores las empresas que tenemos alrededor, sino que son empresas que pueden estar en cualquier otro país, ¿no? Dependiendo también del tipo de tecnología que se use, el salario puede ser muy distinto. Es un tema de oferta y demanda, como todo. Tenemos tecnologías con muy pocos profesionales que saben de ella y que está muy demandada. Esto hace que el salario aún pueda ser más alto que otros profesionales del mismo sector, ¿no?, de tecnología. Y básicamente es esto. Vemos que sigue habiendo demanda. Igual no es la misma demanda de hace un par de años,
pero bueno, sigue estando, ¿no?, este tipo de perfiles pues muy demandados. Nosotros en nuestros estudios lo que vemos es que probablemente en este 2024 los salarios, no me atrevería a decir más bajos que en 2023, pero que sí que se han mantenido a nivel tecnológico, ¿no? Son estudios internos propios de las ofertas que se lanzan a través de nuestra plataforma, que son suficientes como para poder abarcar un poco un mercado, una muestra suficientemente amplia, ¿no? Entonces, no sé si en 2025 van a subir. Jordi dice que un 5% y probablemente acierte, que tiene mogollón de datos, muchos más que los que tenemos en Talentfy. Pero yo creo que el candidato ya no está tan a la expectativa de buscar un aumento salarial, sino mejores condiciones de vida, más flexibilidad, más remoto, más proyecto profesional y no tanto un salario que a fin de cuentas estamos hablando de que chicos con 25 o 27 años se plantan fácil a los 40 50, que está bastante bien pagado aquí en España. Sí, sí. Total, yo creo que bueno, en los últimos años evidentemente hemos vivido una inflación muy fuerte en estos perfiles y hay un tema que ha apuntado Jordi que me parece clave, que es la globalización. Al final, antes del COVID ya sucedía, pero cada vez más, y es una persona puede trabajar desde cualquier parte de España para una empresa de Estados Unidos, de UK, de Alemania, y nosotros hemos tenido en ClearJoster clientes de Estados Unidos que precisamente nos han pedido hacer las búsquedas y los procesos de perfil tecnológico en España, porque claro, una persona que a lo mejor aquí gana 50.000, allí gana 100, entonces para ellos es competitivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces este tema lo que sucede es que rompe en cierto punto la estructura salarial de la empresa local, ¿no? Esa empresa que a lo mejor tiene su sede pues, en hubs tecnológicos donde nosotros tenemos oficina, como en Valencia o en Málaga, y es una empresa que es de allí y que tiene sus estructuras y sus políticas salariales y al final ve que está compitiendo en un mundo mucho más global. Entonces, claro, esta adaptación a esta nueva globalidad que comentaba Jordi me parece que es fundamental para entender un poco en qué mercado nos movemos, ¿no? Dicho esto, es verdad que yo creo que estamos, vamos a decir, suavizando un poco la tendencia al alza. No significa que tengamos sueldos bajos, ¿no? Es decir, seguimos teniendo estos sueldos altos que ya se inflacionaron hace años, pero es verdad que digamos que el crecimiento interanual no está siendo, o por lo menos nosotros desde ClearJoster también lo vivimos así, tan fuerte como los que hemos tenido hace años. Exceptuando, y esto es verdad, en algunos nichos tecnológicos concretos. Hace años tuvimos el boom del data, ¿no? de todos los perfiles de data, y aquí es verdad que hubo una inflación brutal de estos perfiles. Siguen estando al alza, pero es verdad que, por ejemplo, lo que sí que nosotros hemos visto en ClearJoster durante los últimos 2 años es la irrupción de todo lo vinculado a ciberseguridad. Entonces, ahora mismo encontrar un perfil de ciberseguridad es muy complejo, los candidatos una vez más deciden dónde quieren ir y evidentemente aquí todavía pues hay tasas de inflación altas a nivel salarial porque son tecnologías muy demandadas y con muy pocos profesionales formados. En este sentido sí que es verdad que pues, por lo que se opta muchas veces que es, pues oye, desarrollos, upskilling, reskilling de perfiles, es decir, invertir también en esta creación de talento que es fundamental para poder, ¿no? Llegar a cubrir, pues una vez más, como digo, estos 120.000 puestos que se prevé que va a haber vacantes, ¿no? sin candidatos. Permíteme, Patricia, hay un caso curioso que vivimos nosotros en Talentfy con una startup. Yo estoy muy a favor de la diversidad cultural, creo que ayuda mucho en la innovación, ¿no? Y era una startup digital native, naturalmente, y que también decía, oye, quiero ser diversa, quiero ser innovadora, pienso que debo atraer talento de todo el mundo, y ya que vivimos en Barcelona con este perfect weather, etcétera, pues creo que tengo el potencial. Decía, ok, pero si pides a tus candidatos que hablen inglés, tu competidor no es la empresa vecina, tu competidor es la empresa estadounidense. Y decía, bueno, ¿y qué? No, yo podré ganar. Y digo, no, el salario es otro, entonces. Y fue ahí cuando le cambió la mentalidad y dijo, bueno, pues que aprendan español los que ya están aquí, que son de fuera, y ya espabilaremos a fichar tecnológicos que sepan español también. Le cambió un poco la mentalidad de decir, esto, pues si viene a Barcelona que aprendan español, pero yo no puedo competir contra salarios americanos. Esa es una realidad, ¿no? Sí, sí. Al final hay que adaptarse también y tenemos el budget que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Siguiendo un poco con Carolina, cuéntanos un poco qué tendencias emergentes estáis encontrando a través de los diferentes contactos con las diferentes clientes que tenéis.
Mira, yo creo que hay un punto importante, ¿no? Y es que todas las empresas en general están apostando mucho por temas de diversidad e inclusión, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes temas que cualquier compañía tiene encima de la mesa, y cuando esto lo abordamos desde el plano de talento digital, digamos que todavía complica un poco más la ecuación. Nosotros en Claire Joster trabajamos con todo tipo de empresas, pero tenemos muchas empresas que son tecnológicas, ¿no? Como tal, claro. Cuando estas empresas necesitan, ¿no? O quieren incluso, ya no es que necesiten, pero muchas veces que quieren fomentar esta diversidad dentro de su organización, pues tanto a nivel cultural como a nivel de género, como a nivel de integración de personas con discapacidad, se vuelve realmente complejo, porque ya digamos que es hacer la triple pirueta que decimos a veces, ¿no? Y es verdad que en este sentido, pues yo creo que toca ser creativos. Es decir, no debemos sacrificar algo tan importante y tan valioso, porque además hay muchos estudios que demuestran que el impacto de tener una estructura y una empresa diversa e inclusiva, no solamente a nivel de clima, sino a nivel de los propios resultados de la organización, es muy positivo. Entonces, no debemos sacrificar esto, sino que hay que buscar las maneras de hacerlo. Nosotros, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Desde la fundación del grupo al que pertenecemos, la Fundación Eurofirms, hemos desarrollado una serie de bootcamps enfocados a personas con discapacidad. ¿Y la idea cuál es? Personas que bueno, pues que tienen algún tipo de discapacidad, que se han dedicado a otras cosas en su vida, les damos esta formación y este bootcamp en ciberseguridad precisamente, bueno, uno de ellos es ciberseguridad, y con esto al final lo que conseguimos es integrar a estas personas en las organizaciones, y las organizaciones por un lado tienen estos candidatos de ciberseguridad que necesitan, y además atendiendo a esta parte de diversidad, de incorporar perfiles con discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de entender que el mercado es el que es y que no podemos pelearnos con la realidad del mercado, ¿no? Lo que tenemos es que intentar entenderlo y buscar qué ventajas competitivas podemos tener. Yo creo que esto es importante, pero te diría, diversidad e inclusión me parece clave como una tendencia emergente. Luego hay una parte muy importante, lo hemos comentado en algún momento, ¿no? de la imagen empleadora, ¿no? Oye, tú tienes que tener embajadores de tu empresa, embajadores de tu marca. Y para esto es muy importante cuidar desde el primer minuto todo el candidate experience, cada vez que un candidato entra en contacto con tu marca, porque tú puedes tener muy bien desarrollada toda tu... Y esto lo decimos mucho desde Claire Joster a clientes, tú puedes tener muy bien desarrollada toda tu marca y tu cultura, ¿no? Y tu employer experience, y puedes tenerlo, pero luego de repente te apoyas en un partner que no es embajador de esto, y el primer punto de contacto con el mercado de candidatos estás rompiendo la coherencia de todo lo que estás montando dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, ser muy coherente, trabajar en esa imagen empleadora o desde esa visión de imagen empleadora desde el primer punto de contacto que tenemos con un candidato, y esto hace referencia a los partners con los que pueda trabajar cualquier empresa. Cuidar mucho el cómo trabajamos con nuestros empleados cuando forman parte de nuestra organización, y cuidar mucho las salidas de los trabajadores, ¿no? Que quizás esta es un debe que muchas compañías tienen, y es el decir, es que cuando alguien se va a acabar hablando de ti. Entonces, que hable bien, ¿no? Porque es lo que te permitirá traer nuevo talento. Y para finalizar, porque sí que creo que esto es importante, y además esto lo comentamos con muchos clientes con los que trabajamos, cuando hablaba de no pelearnos con el mercado y de entender la realidad, evidentemente los índices de rotación han subido, ¿no? Y han subido en la última década por varios motivos. Uno, por el tipo de perfil. Dos, porque son perfiles que están mucho más demandados y por tanto tienen más oportunidades. Y luego hay un cambio social y cultural en el cual, oye, pues la gente no entra en una empresa y termina de desarrollar su carrera ahí. Y hablaremos del reto de fidelizar talento, pero yo creo que también las empresas tienen, ¿no? Yo hablo mucho con mis clientes de decir, hay que hacer un cambio de mindset y entender que a lo mejor hay que adaptar los planes de carrera a la realidad que el mercado nos está diciendo. Si la realidad del mercado te dice que el tiempo medio de duración de este tipo de perfiles es de 4 o 5 años, adaptemos los planes de carrera a ese tiempo medio de duración. Y si quieres que continúe más, tendrás que entender que a lo mejor para esta persona tendrás que ponerle retos diferentes para que lo interprete como un nuevo proyecto y no se vaya a buscarlo fuera, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es una tendencia importante que estamos viendo, que es el cómo trabajamos los planes de carrera y de desarrollo dentro de nuestros clientes y acompañando a las organizaciones que trabajan con nosotros para intentar, por un lado, aprovechar al máximo el talento cuando está dentro,
que sean embajadores cuando salgan y maximizar, digamos, su ciclo de vida, por así decirlo, dentro de nuestras organizaciones. Gracias por algunos temas que has comentado, ¿no? Como temas de diversidad, todo el tema bueno, pues de ser más cortoplacistas, ¿no? A la hora de enfocar nuestros programas, ¿no? O sea, creo que podríamos hablar y desarrollarlo con mucho más detalle, porque me parece ahí interesante. Ahora, Santi, yo creo que nos tienes que contar un poco cómo está afectando las tendencias emergentes tecnológicas, en el sentido de decir qué nuevas oportunidades laborales están saliendo ya en temas de inteligencia artificial y demás, y sobre todo también cómo lo estáis enfocando vosotros o cómo habéis evolucionado vosotros como compañía, ¿no? Dentro de lo que es la misma selección y cómo os estáis adaptando a ello, incorporando estas herramientas desde el inicio. Sí. A nivel de mercado, claramente cada vez van a haber más posiciones digitales. Se habla de 120.000 posiciones vacantes cada año en España. Yo siempre hago referencia al mismo estudio de Barcelona Digital Talent que sacaron, creo que era a finales de 2019, que decía que el 80% de las posiciones en 2030 iban a ser digitales y que un 40%, o sea, del total, un 50 del 80, eran posiciones que en 2019 no existía el job title. Y uno puede pensar, ¿es posible? Bueno, pues ChatGPT nos ha quitado la razón, ¿no? Evidentemente es posible, es todo lo siguiente. Nadie se podía creer que hubiera una persona con 25 años capaz de cobrar 45.000 euros para saber hacer preguntas a ChatGPT. Puede tener carrera o no, pero lo que sabe hacer es hacerle las preguntas adecuadas a ChatGPT para que el negocio se fortalezca. ChatGPT, Copilot u otras herramientas de IA, ¿no? De los distintos players que están jugando. Evidentemente la tecnología avanza a tal ritmo que está generando vacantes que uno no era capaz de conocer, ¿no? Pasar al mundo cloud, las posiciones de DevOps, que viene a ser un perfil de operaciones en el mundo de tecnología, o las posiciones de Machine Learning, que es una de las patas más iniciales de la inteligencia artificial, o las de IA generativa, que ahora están en boca de todos, porque desde octubre, creo que 2022 o 2021, ahora me falla la memoria, pero desde la salida de ChatGPT, que ahora ya está en boca de todos, que la IA puede hacer casi ayudarnos a redactar una carta, a pasar la carta en prosa. Recuerdo el responsable de Copilot de Microsoft aquí en España que decía, yo si envío emails a partir de las 6 las envío tipo prosa. Que si mi equipo recibe el email, que al menos se ría un rato y que lea un poema en lugar de un email, ¿no? Y esto lo hacía Copilot, ¿no? Evidentemente, la IA es un gran asistente y una gran ayuda, y esto va a desarrollar tantos puestos de trabajo nuevos, ¿no? Y yo estoy convencido de ello. Y en cuanto a cómo esto está impactando en cuanto a herramientas, desde Talentfy nació antes de ChatGPT y ya utilizamos IA, ¿no? Y desde Talentfy lo que utilizamos de origen es un algoritmo que lo que nos permite es siempre estar asignando los 3 mejores recruiters en base a parámetros de datos que pasan a través de nuestra plataforma, todos datos, y gracias a ello siempre podemos estar siempre asignando los 3 mejores que van a tener un mejor performance, ¿no? Es capaz de predecirlo. Pero también hemos incorporado cosas nuevas de IA, como un detector de expresiones faciales que nos permite durante las entrevistas, ya sea con recruiter o con cliente final, pues poder sacar un report, que no es tanto para decidir si es un buen o mal candidato, sino para preparar la siguiente reunión. El candidato ha levantado una ceja cuando se ha enterado de que el CTO era co-founder y estás fichando en Tech Lead. No sé si es que él aspiraba a ser CTO o si ha dicho un perfecto, tendré un jefe que no se va. No sé cuál de las dos, pero pregúntala, ¿no? No es tanto descártalo o fíchalo, no, es un prepara mejor la próxima entrevista y asegúrate de que quien estás fichando sea un buen fichaje, ¿no? También tenemos un scoring de candidatos en base a procesos previos trabajados dentro de Talentfy, en qué fase avanzaron, si el empleador pide a alguien muy potente técnicamente, pues que no fuera rechazado por otros proveedores, por otros clientes de Talentfy en la prueba técnica, etcétera, etcétera, pues que va ponderando en función también de las necesidades de cada vacante, ¿no? Y que al final la IA te permite esto, te permite trabajar muchísimos datos con una capacidad que el hombre no puede y tener la respuesta ya inmediatamente en real time, ¿no? Hablamos de Talentfy, pero se me ocurren otras tantas herramientas. Ahora posteriori, por ejemplo, viene Nueva Hiring, que es un acompañante del proceso de selección brutal, que viene a sustituir un poco la primera fase de entrevistas. En Simón sé que la hacéis vosotras mismas, ¿no? Pero viene a sustituir la primera fase de entrevistas, que te hace una videollamada con el candidato y te saca un report de decir, oye, en base a lo que tú necesitas, este es el scoring de los candidatos del 1 al 14 que tienes en Mundo Tech, o si no es para Mundo Tech, del 1 al 70 que tienes para el resto, ¿no?
También tenemos, quiero decir, herramientas hay muchísimas. Esta, por ejemplo, también está basada en IA, pero hay herramientas que buscan automatización sin IA, hay herramientas que son capaces de hacer, perdón, me sale en inglés, de hacer un blind del candidato para no hacer discriminación de género, de raza, de origen, etcétera. Que te escupen la información relevante del currículum para no tenerlos que leer tú, que te los cruza, esto lo tenemos en Talentfy, ¿no? Te cruza el currículum, la información del currículum con la información de la job description. Tú plantas una job description, te escupen 80 currículums y te dice, oye, mira, según las características de tu job description, estos 3 son los mejores. Entonces, busca hacer bien la job description, que ya la IA te ayuda a decir qué candidatos son los mejores de estos, normalmente en posiciones más voluminosas, pues que pueden ser un operador en industria, etcétera, pues que te llegan fácilmente alrededor de 100 candidatos. Pues no tener que leerte los 100 currículums, que al final pueden ser unas 3 horitas, sino centrarte únicamente en los 5 que la IA te ha dicho que son los mejores y que puede ir aprendiendo en base a lo que tú le vas diciendo. Este no me ha gustado, a pesar de que me lo ha recomendado por A, B y C. Pues en la próxima ya no te presenta su espejo, te presenta a alguien que cumple en el A, B y C. Este tipo de herramientas, pues sin duda van a mejorar. Como yo siempre digo, la IA no viene a sustituir, viene a acompañar y ayudarte y a facilitarte la vida. Igual que el tractor lo hizo en la economía agraria, pues hace bastantes siglos ya. Muy bien. Para mí, yo creo que la IA es una gran oportunidad, pero también puede ser una gran amenaza. Hay muchas posiciones que bueno, pues al final, lamentablemente, pueden ser sustituidas, ¿no? por la IA. Y nosotros en Talent App, también en la propia empresa, pues vemos cómo nos ayuda en muchas cosas, ¿no? Muchos procesos que tenemos internos a poderlos hacer más rápidamente y es brutal, ¿no? Lo mismo ocurre, o podemos verlo también en la parte de programación. Ahora mismo hay muchas herramientas que asisten al programador, ¿no? Ayudan a poder desarrollar código y esto es brutal. Pero, vale, ¿y hasta qué punto habrá un día que no hará falta el programador, ¿no? Y que la propia inteligencia artificial pues le dirás, oye, hazme este programa y te lo hará? No lo sabemos, ¿no? De momento se puede decir, estamos en una fase muy inicial, ¿no? Podemos decir que sí, que va muy bien. A nivel de talento lo vemos aún de una forma incipiente, es decir, no vemos una gran cantidad de empresas ya contratando este tipo de perfiles, pero sí que es verdad, pues bueno, que va apareciendo, ¿no? Es una tecnología emergente al final. Y hay empresas pues, que van adoptando esta nueva tecnología y la van implementando dentro de la organización. Entonces, estamos un poco a la espera. Yo, fíjate que igual voy a tener la opinión más disruptiva. Si hablamos de talento, es decir, si hablamos de departamentos de recursos humanos, de people, empresas de talento, ¿no? Todos los players que formamos parte de este sector, creo que todavía a día de hoy no hemos terminado de dar con la clave de cómo implementar todas esas tecnologías emergentes de manera integral. Nosotros, por ejemplo, en Claire Joster, evidentemente uno de nuestros pilares es la innovación. Entonces, estamos constantemente pilotando distintas herramientas y hemos introducido dentro de algunas fases de nuestro proceso de selección bueno, pues herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Ha comentado Santi algunos casos de uso, pues bueno, nosotros igual, ¿no? Tenemos algunos pues que es un asistente a la entrevista en el que luego te saca los key points, es decir, pues un matching dentro de nuestra propia base de datos. Sí tenemos alguna parte, digamos, de alguna herramienta implementada, pero creo que al final, cuando hablamos sobre todo de talento digital, porque si hablamos de otro tipo de talento, pues sí que creo que hay más usos. Claro, hablamos de que el gran reto es atraer a estos candidatos, ¿no? Es decir, la atracción de este talento. Y la mayor parte de las herramientas que hay a nivel de inteligencia artificial aplicadas son para, sobre todo, la parte de screening o selección. Entonces, claro, está bien si tengo una base de datos de candidatos sobre la que trabajar gigantesca, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros sí que es verdad que en otra parte de nuestra compañía, de Grupo Eurofirms, sí que lo utilizamos para procesos más masivos, para perfil a lo mejor no técnico, para este tipo de procesos sí que podemos utilizarlo más. Para un perfil tecnológico en el que estamos hablando de cuál es tu propuesta de valor, cómo la llevo al mercado, ¿sabes? Cómo consigo atraer este talento, todavía creo que tenemos mucho camino por recorrer para entender de qué manera podemos adoptar una estrategia global tecnológica a nivel de tecnologías emergentes que nos ayude a facilitar el trabajo humano, porque yo creo que al final la tecnología en los procesos de selección
nunca podrá sustituir 100% el factor humano, ¿no? Porque al final hablamos de cultura, hablamos de valores, hablamos de personas y hablamos de piel muchas veces, ¿no? Entonces, siempre va a haber una fase en la que yo no tengo este miedo, ¿no? O sea, creo que siempre va a haber una fase en la que la persona marque la diferencia. Ahora sí que creo que debemos utilizar estas tecnologías como herramienta de apoyo para que la persona esté donde aporta valor, ¿no? En la parte del proceso que aporta valor. Pero creo que todavía en general como talento, ¿no? Como industria de talento y como departamentos de recursos humanos tenemos un reto importante y tenemos que seguir probando hasta que veamos de qué manera se puede dar con esa tecla de una estrategia integral a nivel tecnológico. Permíteme discrepar muy respetuosamente hacia Jordi, que le quiero mucho, pero discrepar de que yo soy más optimista en la mentalidad de que la IA no viene a sustituir trabajos, viene a crear otros que son mucho más productivos. En la sesión de las 10 estaban aquí Jordi y Harold hablando y discutiendo. Jordi decía, espero no ver que la IA sea creativa. Y Harold, como CTO que es, decía, pues yo espero verlo antes de morirme, la verdad. Me haría mucha ilusión, ¿no? Ver cómo la IA es creativa y entonces ya es capaz de sustituir quizás al programador. Yo creo que va a llegar a ese punto en que se va a sustituir y tú vas a programar la IA para que haga los programas. Tú vas a tener una empresa que digas, venir startups, decirme la idea y yo os monto la app. Pero no, yo no. Esta máquina, yo no voy a hacer nada. Yo he entrenado a esta máquina para que vosotros habléis delante de un micro y esta máquina os devuelva una app que va a estar fácilmente aplicable para Android y para iOS y para lo que queráis, ¿no? Yo estoy convencido de que esto va a ocurrir. Y no significa que haya menos puestos de trabajo, significa que hay mayor productividad. O bajo mi punto de vista, quizá demasiado optimista, espero que la IA no se nos cargue el mundo, pero bajo mi punto de vista creo que viene a ofrecer nuevos puestos de trabajo mucho más productivos, bajo mi punto de vista. Bueno, realmente no nos quedará otra que adaptarnos, ¿no? Como decía Carolina y como un poco apuntas tú, y también realmente dentro de las áreas de people, ¿no? O todas las personas que trabajamos en esta área, adaptarnos mucho más rápido, ¿no? De alguna manera, para ayudar precisamente a las organizaciones, ¿no? A cómo nuestros managers, cómo reajustamos puestos de trabajo, cómo creamos estos nuevos. O sea, nos viene un momento chulo y retador, yo creo. Pero bueno, ahora quiero lanzarle una pregunta a Jordi. Habéis hablado un poco de trabajo remoto, pero cuéntame un poquito más desde tu punto de vista cómo está afectando, ¿no? Un poco todo el trabajo en remoto y la globalización, pues tanto a la captación como a la fidelización del talento digital. Sí, pues ahora mismo tenemos que alrededor de un 14% de las ofertas de empleo para talento digital ofrecen trabajo en remoto. Y como he comentado antes, pues es una tendencia que cada vez se pide más, ¿no? Tenemos más empresas, más profesionales que están pidiendo pues, poder trabajar de forma flexible, poder trabajar de forma remota, a ser posible pues, el 100% de su tiempo. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Porque sí que hay un poco esas empresas más reticentes, ¿no? a poder ofrecer el 100% del trabajo de forma remota, ya que, bueno, pues al final tiene que haber como esa parte de confianza, ¿no? De entender que el profesional, el empleado estará pues, haciendo su trabajo, aunque no esté presencialmente dentro de la oficina, ¿no? Yo creo que es un poco un cambio de paradigma y tenemos que todos entender que se puede funcionar igual de bien. Nosotros trabajamos todos en remoto, no tenemos ningún tipo de problema, a nivel de herramientas está totalmente preparado para poder comunicarnos, trabajar conjuntamente y después pues cada uno hace su vida, ¿no? Que también es un tema que se valora mucho, ¿no? El balance de vida-trabajo, que tú puedas acabar de trabajar y hacer tu vida, ¿no? Independiente del mundo profesional. Entonces, bueno, es interesante. Tenemos la parte de empresas que vienen de otros países, ¿no? a contratar talento aquí. Entonces, esto está asegurado que normalmente es ofertas en remoto y también cada vez más empresas propiamente de la ciudad, de Barcelona, de España, ¿no? que ofrecen esta posibilidad. Yo creo que es una tendencia que nos tenemos que adaptar todos. Yo, por dar un poco más de detalle sobre este tema, sí que es verdad que nosotros trabajamos
constantemente con compañías y al final la mayor resistencia que nuestros clientes tienen en el tema del trabajo en remoto viene por la parte de la transmisión de la cultura corporativa. Es decir, yo creo que ya no es tanto, ¿no?, el tema de, bueno, es que lo siga habiendo, no digo que no, de la confianza, de, oye, es que igual está en su casa y no está trabajando, ¿no?, que esto todavía en algunos entornos pues se comenta, pero yo creo que hay más un tema y una preocupación por cómo transmito la cultura de mi empresa si no nos estamos viendo, ¿no? Si tengo una persona en cada parte del mundo, ¿cómo voy a conseguir fidelizar, que es uno de mis grandes retos, si no tengo posibilidad de tener este contacto de piel a piel, ¿no?, con estas personas? Entonces, nosotros es verdad, y aquí no tengo la respuesta perfecta, me encantaría poder darla, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos todos los procesos de selección y trabajamos en muchos proyectos de desarrollo con clientes, ya no hablamos tanto del alineamiento de las competencias con el puesto, sino del alineamiento cultural y de valores, ¿no? Sobre todo, oye, los valores de los candidatos y entender cuáles son esos valores de tus empleados. Y uno de los valores fundamentales que muchos trabajadores tienen es la flexibilidad. Entonces, que hay que entender que esta parte de remoto puede llegar a ser parte de mi cultura corporativa. Por tanto, ¿cómo la transmito? Es que es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, el entenderla como una parte intrínseca de la cultura corporativa creo que puede ayudar a decir, vale, pues entonces trabajemos en la línea de cómo lo comunicamos. Porque el problema muchas veces es la comunicación, ¿no? ¿Cómo consigo comunicar mi cultura? Primero habrá que entender exactamente de qué elementos se compone tu cultura, cuáles son tus valores, cuáles son los de tus empleados y a partir de ahí empecemos a trabajar en distintas vías. Hay tecnología que nos puede ayudar en todo esto, es decir, veamos de qué manera. Pero yo creo que el gran reto que tenemos ahora mismo encima de la mesa es este, ¿no? Y es el de la transmisión de la cultura en un entorno cada vez más remoto. Yo coincido con Carolina de que la principal reticencia de las compañías es la transmisión de cultura, ¿no? Sufren porque su ADN no sigue la genética. Yo creo que eso es un error. Hay estudios bien realizados que lo que dicen que el teletrabajo pues no favorece la innovación, no favorece el trabajo en proyectos short time. Pero yo nunca he leído ningún estudio que diga que no favorece la cultura de empresa. Lo que hay es una falta de liderazgo o una falta de costumbre de liderar 100% remoto. Bueno, aquí tenemos de los tres, dos no somos remote y uno sí, ¿no? Y yo estoy convencido que la cultura se transmite igual en Talent Up que en Talent Fire y que en Cloudyoster, ¿no? Entonces, no es un tema de que, es que seré incapaz de transmitirlo. No, es que tú quizá no tienes esas capacidades de transmitirlo, que es distinto. No es culpa del empleado que vas a fichar remote. Estoy convencido de que Jordi a sus empleados les ha transmitido muy bien la cultura de empresa. No por ser remote, los empleados de Talent Up están menos fidelizados que el empleado de Talentfy, ¿no? En este sentido, bajo mi punto de vista, es una falta de liderazgo, una falta de costumbre de este líder. El empleado que hoy está empezando, que ya lleva trabajando en remote un par de años, cuando tenga su equipo propio en 5 años, estará más que acostumbrado a trabajarlo en remote. Entonces ahí yo creo que la preocupación por cultura no va a existir. Sí que es verdad que en cargos más altos pues se entiende que debe ser menos remote, o que en cargos más vinculados en innovación, que se habla y que hay estudios de ello, que se entiende que probablemente pues vaya a estar menos vinculados a remote, o evidentemente fuera del mundo digital, si un operario, o en el mundo digital, si tienes que estar tocando máquinas, servidores que no son cloud, que están ahí físicamente, pues como no te desplaces toda la oficina, el servidor no va a venir a casa, entonces te tienes que desplazar tú sí o sí. Estamos ya entrando en los últimos segundos. ¿Algo que queráis destacar un poco de todo lo que habéis dicho a nivel de tendencias, de lo que sea? Yo, si queréis, empiezo yo. Y para mí, yo me quedaría con 2 cosas, y es la importancia de trabajar la imagen empleadora, ¿no? Esa parte, y la propuesta de valor global de la organización. Y justo en línea con esto último que estaba comentando Santi, y así lo cierro, creo que es importante el entender que hay que evolucionar el modelo de liderazgo. Es decir, los modelos de liderazgo son claves tanto en la captación como en la fidelización, como en el desarrollo de los equipos. Yo diría que es un sector que sigue en crecimiento y seguirá en crecimiento. Animar a quien se quiera, ¿no?, apuntar un poco a esta ola, pues a poder estar dentro del ámbito tecnológico, sobre todo las mujeres, porque únicamente un 25% de los profesionales en este sector son mujeres, o sea que hacen falta, ¿de acuerdo? Y creemos que esto va a seguir adelante con más y más creación de empleo.
acompañar al tema de género. Hace un par de semanas había una mesa redonda aquí y se criticaba, ¿no? Que no se decía el 25, creo que aquí en Barcelona es incluso menos. Dije, bueno, solo hace falta salir, estamos en un hub bastante digital y tecnológico y hace falta ver las mesas ocupadas aquí y muy poquitas serán ocupadas por mujeres. Dije, hombre, el problema quizá viene de raíz de formación y me apuntaban con estudios de que también es en puestos de liderazgo tecnológico donde faltan más mujeres, no tanto en la base, ¿no? ¿Qué me gustaría destacar del mercado digital? Es un mercado que va a seguir creciendo y va a ser cada vez más rápido. El tipo de posición que va a ser cada vez más cambiante y más difícil de entender si no te sumas a la ola. Bajo mi punto de vista es este, estate conectado porque es que si no, no vas a saber ni qué tipo de candidato tienes que buscar. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa redonda, ¿no? Gracias Carolina, Jordi y Santi, un placer compartirlo con vosotros. Vamos a aplaudir. Pues muchísimas gracias a los cuatro y específicamente a las aportaciones que habéis hecho vosotros tres. ¿No? Ha quedado claro que el talento digital es un talento muy buscado, que podríamos decir que no son trabajadores buscando un empleo, sino que son empresas que buscan un trabajador muy preciado y un trabajador a quien, bueno, el salario no es lo más importante, lo habéis contado, porque aparte son salarios elevados y que buscan otras cosas, otros valores, la cultura de la empresa en la que van a ir a trabajar. No os habéis puesto de acuerdo entre si el remoto sirve o no para transmitir los valores de la empresa, pero bueno, tampoco se trataba de que os pusierais de acuerdo en nada, sino simplemente que cada uno aportarais vuestra visión. Y habéis introducido ya el tema de la inteligencia artificial aplicada a los procesos de selección y justamente os invito a que de aquí 10 minutos empieza la última sesión del día de hoy, que justamente va encaminada a este aspecto, a cómo la inteligencia artificial está ayudando en los procesos de selección de candidatos y también los retos a los cuales se enfrenta. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona es desconectar. Es volar. Barcelona es descubrir. Es compartir. Barcelona es tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomás.es.
Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En Aena hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. Aena, aeropuertos para ti.